Hola. Bienvenidos al podcast Comprehensible Spanish Language Podcast. Y aquí hablamos de diferentes temas relacionados con cultura, idiomas y todo lo relacionado con el español o aplicaciones o música o canciones o series, películas. Sí, hay muchos temas para hablar y el tema de hoy es And this podcast is in Spanish, so I need to speak Spanish. Y el tema de hoy es diferentes maneras para aprender un idioma cuando viajas. O sea, en el momento en que tú viajas, tú puedes practicar o aprender cosas nuevas. Si tú no hablas este idioma, puedes aprender en ese momento. Claro, no vas a hablar como un nativo durante un viaje. Si tienes un nivel de principiante, no vas a aprender en un día en el momento que viajas. Estas son solo maneras quizás de aprender un idioma con algunas palabras o frases en el momento en que estás viajando, o si quieres practicar lo que ya sabes, quizás un nivel intermedio, avanzado o principiante. Y uno de los primeros consejos que yo siempre les doy a las personas que viajan es prestar atención a todo lo que ven. Por ejemplo, en el aeropuerto, las señales en las calles, las señales en los coches, en los restaurantes, en los parques. Sí, esto es muy útil porque aprenderás cosas nuevas, por ejemplo, con los carteles en las calles, los menús de los restaurantes, anuncios en los centros comerciales o en la televisión. Si estás en un hotel y tienes una televisión allí, puedes ver cómo hablan en los anuncios en este país donde estés. Sí, creo que si estás aprendiendo, será mucho más interesante y emocionante una persona que tiene curiosidad por saber qué significa el letrero o cartel en la calle, qué significa los anuncios en los restaurantes o menús de los restaurantes. Sí, por eso hay que leer todo, traducir, preguntar y buscar la manera de entender qué significa, y es una muy buena práctica, ¿sí? También otro consejo, claro, cuando tú viajas es salir de tu zona de confort y hablar con la gente local. No tengas miedo de hablar con gente local en cualquier país que tú viajes. Si tú viajas a un país de hablante nativo de español, Ecuador, España, Dominicana, Cuba, México, Argentina, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Perú, no importa el país donde viajes, tienes que hablar con las personas. Tienes que estar con ellos preguntándole algo. No sé, si no sabes muy bien español, solo usa las palabras que sabes y es muy útil, porque ellos van a ver que tú tienes interés en hablar, y hay personas, claro, que no van a hablar contigo porque son quizás aburridas, porque no están interesadas, pero hay muchas personas que sí hablarán contigo, y es muy importante hablar con la gente local cuando viajas. Por ejemplo, sé que es difícil tratar de hablar en un idioma que tú no sabes, con una persona que tú no conoces, pero así hago yo. Donde quiera que yo voy, si yo veo que puede ser una persona comunicativa, yo trato de hablar en inglés y en español y en otros idiomas que yo también hablo, y siempre encuentro personas interesantes que quieren hablar, porque esto es progreso. Tienes que practicar el idioma que estudias o practicar cuando viajas a un país en ese momento. Hay personas que no tienen miedo de hablar. Hay personas que no tienen miedo de esta barrera de idiomas, de la comunicación. Hay personas que hablan sin problemas, pero yo sé que hay otras personas que sí tienen miedo y deberían hacer un esfuerzo para comunicarse con personas de otros países en otro idioma cuando estás viajando en la calle, en los taxis, en los restaurantes, en los diferentes lugares que ustedes están. Deberían hablar. No importa si hacen errores, si la pronunciación no es buena, si su español no es el mejor, practiquen, hablen. Hay personas locales que sí hablarán con ustedes. Y otro consejo que yo también les daría a ustedes es, por ejemplo, ustedes saben que hay lugares donde ustedes ven, por ejemplo, ven un cartel o hay una palabra nueva, no la sabían, o una persona les dice una palabra nueva y les enseña algo. Creo que deberían anotarlo. Claro, no deberían anotar todo o estar siempre con un cuaderno y estar escribiendo cuando hay otra persona que les habla.
Pero si tienen unos segundos, minutitos, escriban esa palabra importante, esa palabra que les sea útil. Pueden escribirla en el teléfono, en un bloc de notas o una aplicación para escribir. Hay muchas. Y pueden después pasarla a su cuaderno o repetirlas o leerlas. Y esto es muy útil. Por ejemplo, si tú hablas en un país con un hablante nativo y no entiendes esa palabra o lo que él ha dicho, pues escríbelo y luego tradúcelo o pregúntale y él te traduce y tú la escribes para no olvidar esta palabra. Y también, por ejemplo, esto va a depender de su edad. Si ustedes viajan a cualquier país, no sé, ya sea de habla hispana, de habla inglesa, pues ustedes deberían ir a lugares de interés. Por ejemplo, puede ser un bar, puede ser una fiesta en la playa, puede ser el cine, puede ser un centro comercial. En estos lugares deberían buscar en internet. En ciertos países hay fiestas de idiomas o hay lugares donde hay clubes o lugares donde puedes intercambiar idiomas. O sea, yo hablo mi idioma y tú hablas tu idioma y nos ayudamos. Pueden buscar en internet y después, cuando viajen a este país, buscan la dirección donde se encuentran y pueden tener un club de conversación solo en el momento cuando ustedes estén viajando. Yo lo he hecho. Yo he buscado, cuando yo he viajado a diferentes países, yo he buscado dónde se encuentran las direcciones, ciudades de los clubes de conversación, speaking club. Y cuando yo estoy en ese país, en esa ciudad, yo busco la dirección, escribo y me reúno con ellos, me reúno con todos ellos. Y hay personas locales, hay personas extranjeras que también están en estas fiestas o clubes de conversación. Creo que esto es muy interesante. También yo aconsejaría asistir a eventos, conciertos, porque allí hay personas que comparten tus mismos intereses y quizás puedan hacer amigos. Qué genial es que ustedes puedan viajar a un país donde no conocen a nadie y luego conozcan personas y estas personas se conviertan en sus amigos. Sí, qué genial que cuando tú te vas de este país tienes la confianza de cuando vuelvas o cuando esta persona vaya a tu país pueden seguir hablando o por internet comunicarse también y pueden practicar con estas personas que conocieron en lugares de intereses. Y esto es chévere, muy chévere cuando tienes a una persona de otro país que puedes hablar, puedes llamarlo amigo, puedes intercambiar diferentes temas de conversación y es muy interesante. Y para aquellas personas que solo quieren un español para viajes y aquellas personas que viajan y quieran aprender un español para, no sé, turismo o de viajes, hay aplicaciones o diferentes sitios de internet donde te dan frases para viajes o palabras, ya sea en un restaurante, aeropuerto, en la calle para pedir direcciones o en diferentes lugares. Deberían buscar esto porque también es muy útil. Sí. Otra de las cosas cuando tú estás viajando y quieres aprender un idioma en ese momento cuando estás en ese país o esa ciudad es ir solo. Sí, es un consejo un poco raro porque dirán, ¿y por qué Dennis me manda solo a un país, a una ciudad? Pues chicos y chicas, resulta que si ustedes tienen un hermano, una hermana, un primo, un amigo, una madre, un padre, sí, es genial viajar en familia, pero si ustedes no hablan el idioma y por ejemplo tienen un hermano que habla español y ustedes no, cuando ustedes viajen con su hermano o su hermana, su hermano va a hablar por ustedes. Ustedes no tienen que hacer esfuerzo para hablar con otras personas porque la persona que anda con ustedes, sea un amigo, un hermano, un primo, un padre, una madre, hablará el idioma por ustedes. Y yo lo digo porque a veces yo veo personas que cuando viajan no hablan ni siquiera una palabra, no dicen ni siquiera una palabra en un restaurante o en un café o en un bar o en un hotel, porque tienen a un traductor y este traductor es su primo, su hermano, su amigo, su amiga y así. Cuando tú viajas solo, tú sabes que tú tienes que responder todo y hablar solo tú para ti, porque tienes que hablar para pedir algo o hablar de algo con alguien que solo tú puedes hablar o necesitas algo y tú tienes que hablar.
Por eso es mejor viajar solo cuando quieres practicar un idioma, porque si la otra persona que viaja contigo habla este idioma, no hablarás tú, hablará esa persona. O pueden viajar en grupo si quieren, pero recuerden que en este grupo la única manera que ustedes pueden practicar español si ustedes viajan en grupo o con alguien es que estas personas tampoco hablen el idioma. Y todos ustedes traten de hablar o buscar la manera de hablar el idioma que no saben. Es interesante porque cuando tú viajas a un país, hay miedo de no entender a las personas, la cultura o el idioma. Y es muy interesante viajar y hablar con personas de diferentes culturas, hacer amigos en diferentes países. Por eso yo les recomiendo ir a lugares de intereses. Quizás allí conocerán a personas que tengan los mismos intereses que ustedes y podrían ser amigos aunque no hablen el idioma. Quizás podrían practicarlo después en un futuro, sí. Y yo sé que es difícil, pero no tengan miedo. Hay personas que no prestan atención a los errores, a esto de que ustedes son extranjeros y no hablan el idioma, dependiendo del país, claro. Pero lo recomendable es practicar el idioma cuando viajas. Y sí, tú puedes practicar español cuando viajas, en ese momento, cuando estás en ese país, usando el idioma, hablando, preguntando, leyendo, sintiéndote curioso, viendo de todo en cualquier lugar. Es muy útil. Por eso yo se los aconsejo. Y este es el episodio de hoy, un poco sobre aprender un idioma cuando viajas. Sí, en ese momento cuando viajas. Imagínense que ustedes viajan a España, a Dominicana, a Cuba o a México y no saben español o saben un poco de español, pues tienen que usar el idioma. Esto es muy interesante, se sentirán muy libres y relajados cuando ustedes puedan comunicarse en el idioma que ustedes aprenden o el idioma que a ustedes les interese. No, este es el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar y por apoyarme en PayPal, Buy Me a Coffee, y recuerden unirse a Discord, Telegram y también en YouTube, Spanish with Dennis, para aprender español con videos también. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden practicar español cuando viajan. Es muy útil. Sí, hasta la próxima. Chao.